gracias, hermanos, por su tiempo. A continuación, hermanos y amigos que me están sintonizando, voy a suplicar, si usted tiene Biblia, busque en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 1 y 12, donde vamos a tener la lectura a continuación. Si usted está caminando, haciendo sus ejercicios, bueno, escuche lo que dice la palabra. Si usted está trabajando, de igual forma, escuche. Si usted está viajando, de igual manera. Y si usted en casa, busque su Biblia y le invito a que busque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. La palabra del Señor nos dice así. Si usted ya está listo o lista, voy a leer y usted me sigue. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema que voy a compartir con ustedes es el siguiente: siguiendo la santificación. Padre, muchas gracias te doy porque me das la vida, me das salud y porque me das este medio, este espacio para exponer tu palabra. Espero que sea de bendición para todos los que nos están sintonizando en esta hora. Te pido, Señor, que derrames bendición sobre los hermanos quienes nos están escuchando, los amigos. Gracias porque tengo la libertad de exponer tu palabra. Ayúdeme en estos momentos para enseñar. Sin ti nada soy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Siguiendo la santificación. En los tiempos en que estamos viviendo, hermanos, es demasiado difícil para los cristianos. Hay un problema en los tiempos en que vivimos y esos problemas que hay en el mundo nos está afectando. Sin embargo, cada uno de los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos depositar nuestra confianza, poner toda nuestra mirada en el Señor. Cuando estemos nosotros inmersos en problemas, cuando estemos nosotros en pecado, podemos extender, podemos aclamar a Dios. Y Él extenderá la mano. Él nos va a socorrer en los momentos más difíciles. Amados, la santificación, la santidad se necesita mucho en nuestros tiempos. Y creo que esto está faltando ahora en forma particular en las iglesias. Está faltando que cultivemos esto. Ha habido un descuido. Y por tal motivo se refleja en los cristianos. En esta mañana la Biblia le dice a usted y a mí: así que, hermanos, os ruego. Pablo está hablando a un grupo de cristianos en donde tenían también problemas igual que nosotros. Y dice Pablo: os ruego. De estas dos palabras quiero mencionar la primera enseñanza. Número 1, la petición para la santificación. Os ruego. El gran apóstol, nuestro hermano Pablo, notaba la gran necesidad que había entre los cristianos. Y él dice: os ruego, hermanos. Cuando hablamos
hablamos de rogar, estamos pensando en suplicar. Pablo estaba suplicando a aquel grupo de cristianos. Él les estaba pidiendo. Pablo estaba implorando por esa gran necesidad que se necesitaba cultivar en aquellas personas, en aquellos cristianos que hacía mucha falta. Pablo les dice, y Pablo oraba por ellos, porque era tan importante que aquellos cristianos buscaran la santificación. Y de ahí se desprende la petición de Pablo, un predicador, un misionero. Miraba la necesidad, miraba el problema que había, y dice la palabra del Señor, os ruego, oh amados hermanos, los problemas han existido desde siglos, desde milenios atrás. Ha habido necesidades, ha habido problemas. La santificación es importante para cada uno de los que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando hablamos de santificación, esta palabra, amados hermanos, viene de una raíz que significa cortar, que significa apartar. Cuando nuestra santificación entra en una decadencia, significa que estamos o están enlazados en un problema, en un pecado, en algo que Dios nunca le va a agradar, que no le place, y por lo tanto necesitamos cortar, necesitamos apartarnos, porque esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, en el caso de nosotros como los seres humanos o los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separado para Dios. Cuando renunciamos al pecado, cuando le dijimos a Satanás, a Dios, ya no me sirves, ya no voy a trabajar para ti, estoy harto, me defraudaste, estoy deshecho por obedecerte a ti. Cuando nosotros renunciamos, Satanás, nosotros, queridos hermanos, fuimos separados para Dios. Una persona o un grupo selecto para Dios. Por eso, la Biblia nos enseña en este pasaje de Romanos capítulo 12, dice, así que hermanos, os ruego. Número 1, la petición para la santificación. No conozco su situación, hermana. No conozco su manera de vivir, hermano. Joven, señorita, yo lo sé. Pero de algo sí estoy cierto, que el enemigo todos los días estará trabajando, estará buscando la manera para desanimarlo. Y el diablo va a trabajar para que usted empiece a desear, a acariciar el pecado. Si usted está viviendo el pecado, stop, alto, cuidado, hermano. Dios quiere que usted viva en santificación, porque usted, si ha aceptado a Cristo como su único Salvador personal, está apartado, está separado para Dios. Debe de vivir para Dios, no para complacer el mundo, no para
tener amistad con el diablo. Somos de Cristo y vamos a vivir para Cristo. El diablo siempre va a estar luchando, va a estar ofertando todo aquello que puede estar a nuestro alcance. Y pueden ser codiciables, pueden ser asuntos muy intrigantes y nosotros le vamos a hacerle caso al enemigo. Y si nos descuidamos, nos desprendemos de la mano de Dios. Cuidado, porque en el tiempo, en el momento menos pensado, nos daremos cuenta que estamos inmersos en la infidelidad con Dios. Solamente quiero que recuerde, amado hermano, hermana, la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. No nos separemos de Cristo, siempre tomados de la mano, siempre debemos de tener una intimidad con nuestro Dios y viviremos en santificación. La palabra del Señor nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que vivir para Dios, debemos vivir para Cristo. Pero qué lamentable, qué tristeza. Muchas veces el cristiano se descuida y olvida de las instrucciones, olvida lo que Dios quiere que usted haga. Porque estamos viviendo, entiendo, porque estamos viviendo en este mundo en donde el pecado está a todo lo que da en su apogeo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como cristianos vamos a depender en Dios y Dios nos va a auxiliar, Dios nos va a cuidar, nos va a proteger. Siempre estaremos nosotros ligados con Dios. Y cuando esto estará pasando en nuestra vida será totalmente diferente. No estar acariciando el pecado. Pero muchas veces esto acontece. Mire lo que dice la Biblia, amado hermano, hermana, amigo. En la segunda carta de Pablo, escribiendo a los hermanos de Corintios, dice así, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Quiero que usted entienda esto y si tiene su Biblia abierta, subraye este texto. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Vivimos en un mundo en donde está inmerso de contaminaciones. Y nosotros caminamos, reímos, platicamos, nos divertimos en medio de este mundo en donde hay mucha contaminación. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que tenemos que sacar la escoba para darle una limpieza. Necesitamos sacar el trapeador para dar una limpieza a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, porque ahí llega todo aquello para contaminarnos. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Cómo vive usted, señorita, joven, hermana? ¿Cómo está viviendo ante Dios? La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo rogaba a los cristianos de aquel tiempo a que viviesen en santificación. Entonces encontramos una súplica. Encontramos que el apóstol estaba implorando. Dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego. Usted que me está sintonizando en esta hora, sabe que no está viviendo bien ante Dios, sabe que hay algo que le está perjudicando, no está practicando la santificación, no está viviendo en santidad. Es el momento que saque el cepillo, la escoba, el trapeador
y dele una buena limpia, una limpieza total, su corazón, su cuerpo, su mente, todo, porque Dios quiere que vivamos en santidad, en santificación. Número 1, la petición para la santificación. Número 2, el versículo nos sigue diciendo, Romanos capítulo 12, versículo 1, así dice: por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. En segundo lugar, la provisión para la santificación. La provisión para la santificación. Cuando estamos pensando, cuando dice la Biblia, por las misericordias de Dios, ¿sabe qué significa? Significa que nosotros los hombres, los que hemos conocido a Cristo, tenemos que tener obediencia. Tenemos que obedecer. Y vamos a obedecer por medio del Espíritu. Si el cristiano tiene un problema, le gusta acariciar, vivir, participar en el pecado, déjeme decirle que tal vez, o más bien dicho, tiene problemas para buscar este tema que estamos considerando acerca de la santificación. Déjeme decirle que por nosotros mismos nunca vamos a poder, no podremos. Pero la palabra del Señor nos enseña algo que es muy importante para cada uno de nosotros, los que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Por nuestras propias fuerzas nunca podremos hacer absolutamente nada. Pero mire, yo le invito a que busque en 1 de Pedro capítulo 1. Vamos volando hasta allá en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 22 dice la palabra del Señor así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Número 1, obedecer la palabra, obedecer a Dios, obedecer a Cristo. Y luego nos sigue diciendo, mediante el Espíritu, notemos lo que nos enseña la palabra de Dios. La provisión para la santificación. Es necesario, amado hermano, obedecer a Dios. Y luego opera en nosotros el Espíritu. Es el que nos va a ayudar para que todos los días nosotros vayamos superando el problema que está en nuestro entorno. Nosotros vivimos en este mundo y donde quiera que nosotros nos encontremos siempre habrá pecado, siempre. Cuando hablamos de misericordia, estamos pensando que esto se adquiere por piedad de Dios, la santificación. Hermano, por su propia iniciativa se le va a hacer difícil, se le va a complicar la situación. Por su propio deseo no va a llegar a ninguna parte, pero gracias a Dios tenemos el Espíritu y es el que intercede por nosotros, es el que nos va a levantar y nosotros tendremos fuerza para poder vivir en santidad. Hoy nuestra juventud vive el pecado, se dicen que son cristianos, en la iglesia demuestran que son cristianos, pero una vez estando en el trabajo, en la calle, en donde sea, en el mercado, demuestra que son totalmente distintos. En la iglesia se disfrazan de una manera y en el campo, en la calle, de otra forma. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hermanos, se necesita la santificación.
Y encontramos en segundo lugar la provisión para la santificación. Es el Espíritu. Es la obediencia. Todo cristiano que no obedece, todo cristiano, aquel hombre, aquella mujer que no le da importancia al Espíritu, cuidado. Por eso hay mucho pecado. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo vive usted, joven? ¿Cómo vive? Realmente demuestra que es un auténtico. Un cristiano realmente auténtico que la gente distingue con los demás. Viva en santidad. Encontramos en segundo lugar la provisión. Encontramos lo que la palabra del Señor nos enseña allá en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Hermanos míos, tal vez el hombre que no conoce a Cristo, la mujer que no conoce a Cristo, busca santificarse, busca vivir para Dios, pidiéndole a otras cosas en donde nunca, jamás logrará eso. Pero nosotros estamos sabiendo, nosotros estamos seguros, amados hermanos, que el Espíritu está en nosotros. Gloria a Dios, porque Cristo habita en el cristiano y Él es el que va a interceder y Él es el que intercede. Y cuando el cristiano comete pecados, el Espíritu está triste y nos indica que hemos cometido algún error, algún pecado, y entonces es el tiempo de autoexaminarnos, y cuando encontremos el defecto, pedirle perdón a Dios y vivir, cultivar, buscar la santidad. Y esto es lo que hace falta. Y si usted no busca esto y dice que es cristiano, pero le gusta vivir en el pecado, cuidado, a lo mejor usted no es cristiano. Dios le ama, Dios nos ama. Entonces, en segundo lugar, la provisión para la santificación, el Espíritu. Nos sigue diciendo la palabra de Dios allá en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos sigue diciendo lo siguiente: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Enseñanza 3. El precio para la santificación. El precio para la santificación. ¿Qué entendemos cuando estoy mencionando precio? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué entiende usted? ¿Qué estamos entendiendo? Hermano, escuche. Cuando habla de sacrificio vivo, es una renunciación. Sí, es una renunciación ¿de qué? De pecados. Debe existir entre el cristiano el odio contra el pecado. Necesita renunciar el pecado. Porque el cristiano no se siente complacido en ese pecado. Porque nosotros somos luz. La Biblia dice que nosotros somos luz. Y esa es la diferencia. Cuando hay luz, no hay tinieblas. Cuando hay luz, las tinieblas se van. Por eso que el cristiano no debe vivir en tinieblas. Porque si Cristo está en él, el Espíritu está en él, debe existir luz. Hay luz. Y esa es la diferencia. El precio para la santificación. Estamos hablando de una ofrenda. Oh, hermano, su cuerpo, su vida, su existencia. Quisiera que usted siempre pensara y dijera: Señor, mi propia vida te lo dedico como una
ofrenda especial para ti. Quiero vivir en santidad, quiero vivir en consagración, quiero vivir para ti, Señor. No permitas que yo peque, no permitas que te ofenda. Esto debe ser nuestro sentir, nuestro pensar. El sacrificio no es solamente renunciación, no es solamente es una ofrenda, sino es una privación. Sí, ser cristiano cuesta mucho, porque la carne absorbe lo que el mundo ofrece. La carne le gusta los placeres del mundo. Pero ahora estamos aprendiendo que santificación, que vivir en santificación es privación. Dejar todo aquello que no nos beneficia, que no nos sirve, que nos perjudica como cristianos, que cuando vivimos en el pecado, perdemos la comunión con nuestro Señor. Entonces, tenemos que privarnos de ello. Dejar, renunciar. Queridos, en el libro de Hechos 26:18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí se encuentra una renunciación, se encuentra una privación. Dejar aquello, no vivir, no practicar. Pero no solamente esto, la Biblia nos enseña que aquí encontramos una prevención. Debemos de prevenirnos. La palabra de Dios le habla a usted, hermana, le habla a usted, hermano, joven, señorita. Necesita una prevención, un cuidado. Vivamos con cuidado en este mundo, porque en el momento cuando usted se descuida, el diablo trabaja, el diablo lanza su flecha y puede dañarnos, y cuando menos pensemos, estamos nosotros ya en pecado. La Biblia, la palabra del Señor, nos enseña. Si usted tiene ahí su Biblia todavía abierta, quiero que busque en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, quiero que lea conmigo, yo lo leo. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el 16, la palabra del Señor dice de esta manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oh, hermanos, qué maravilla. La palabra del Señor nos exhorta, nos advierte que que usted como cristiano tiene que vivir en santidad. Su manera de hablar, su manera de conducirse, su manera de vestir, todo esto tiene que notarse. Se tiene que hacer la diferencia entre la gente que no conoce a Cristo y con los que conocen. La palabra del Señor dice en el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quiero que ustedes vivan apartados, quiero que vivan ustedes separados de todo aquel movimiento que afecta la santidad. Esto tenemos que buscar. Se necesita
hermanos, se necesita tiempo, se necesita disciplina para estas cosas, hermanos. Tal vez usted dirá, es difícil, hermano, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios dijimos que el Espíritu está en nosotros y Él nos va a ayudar, nos va a apoyar para vencer estas situaciones, estos problemas tan difíciles que hay en el mundo. Entonces, en tercer lugar, el precio para la santificación. Sacrificio. Tenemos que sacrificarnos. Que cueste algo, que nos cueste algo a nosotros. Y será diferente si nosotros estamos entendiendo y vamos a vivir para Cristo totalmente distinto. Hermanos, tal vez usted que me está escuchando, le fascina. Usted ya es cristiano, pero le gusta enojarse demasiado. Le gusta gritar demasiado. Usted tal vez le gusta responder a todo mundo. Y aunque se le dice, aunque se le enseña, aunque usted ha leído la Biblia, y siente que es difícil, es imposible para dejar estas cosas, bueno, tiene que hacer un sacrificio. Tiene que ser un sacrificio. Tal vez a usted le encanta el enojo. Por cualquier cosa se enciende, por cualquier cosa usted se está muriendo de coraje. Y dice, pastor, se me hace difícil dejar estas cosas. Necesita hacer un sacrificio. Tal vez usted es un criticón, le encanta. Usted es un cristiano, pero le fascina hacer estas cosas, porque en la vida del Señor hay de todo. Y usted dice, es imposible, no puedo evitarlo, necesito hablar porque si no me enfermo. Cuidado, necesita hacer un sacrificio. En tercer lugar, el precio para la santificación. Que cueste, pongamos algo, vivamos para Cristo, hermanos. Nos sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Romanos. Es un pasaje hermoso, es un pasaje especial para nosotros los que conocemos a Cristo, y esto lo que nos está demandando, lo que nos exige la palabra de Dios. Dice la palabra así: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número siguiente, es decir, el 4, la preocupación en cuanto a la santificación. El versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Significa entonces la preocupación en cuanto a la santificación. Nosotros siempre le echamos la culpa que somos seres que vivimos en esta tierra y que la carne desea y que nos gana la carne. Por supuesto que estamos viviendo en este mundo. Por supuesto que oferta tantas cosas y muy fáciles para obtenerlos. Pero estamos en la enseñanza número 4, la preocupación en cuanto a la santificación. El cristiano necesita preocuparse. Cuando hablamos de preocupación, estamos hablando de una reserva. Todos nosotros, los que vivimos en la tierra, los cristianos, podemos hacer lo que el mundo que no conoce a Cristo lo practica, lo podemos. Pero ya somos de Cristo, entonces ahora hay una reserva. En el cristiano hay ahora una prudencia. No debemos de manchar nuestro testimonio, no debemos de manchar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora hay una preocupación en cuanto a nuestra santificación. Debe existir en cada uno de ustedes, hermanos, que me están sintonizando en esta hermosa mañana, cautela. Ser tan cautelosos, tan cuidadosos, tan precavidos, hermanos,
para mantener, para vivir, para practicar la santificación. Esto lo que hace mucha falta. Esto es una prevención, hermano. Debemos de tener nosotros cuidado. En el libro de Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo. El cristiano no debe de andar, debe ser precavido. Dice la Biblia anduvo, está hablando en tiempo pasado. En tiempo pasado es importante notarlo y tomarlo muy en cuenta nosotros como cristianos. Bienaventurado el varón que no anduvo. El cristiano no debe de andar, porque en él tiene que haber la preocupación. Debe tener cuidado, demasiado cuidado. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es la que nos enseña y nos saca de todo tipo de problemas, de toda duda. Y por eso, nosotros usamos la Biblia porque es nuestro artículo de fe, de conducta. Allá en el libro de Romanos capítulo 6, busque usted Romanos capítulo 6. Vamos a buscar la palabra del Señor. Busque, por favor. A continuación vamos a buscar este pasaje. Si ya lo tiene, dice la palabra del Señor así. Así, también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no habite, que no reine el pecado para no obedecerlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Quiero que note la primera parte del versículo 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos al pecado. ¿Entiende? Entonces todo aquel que se dice cristiano y practica, busca el pecado. Cuidado. Cuidado. Significa que está perdiendo la batuta. Significa que no está caminando como Dios quiere. Si alguien empieza a arañar, a acariciar todo tipo de pecados. La Biblia nos enseña, nos advierte que nosotros debemos tener demasiado cuidado en este aspecto. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2. En 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. La preocupación en cuanto a la santificación. Pero qué triste, hermanos. Qué triste. Muchos de los cristianos, muchos de los jóvenes, se dan una escapadita y se van y viven en el pecado. A mí me dio demasiada tristeza de un cuarteto de jóvenes en su iglesia. Demuestran demasiada fidelidad, muy entregados, demasiado dedicados en las cosas de Dios. Pero una ocasión este cuarteto de jóvenes publicaron un video en donde estaban ellos en una pachanga, en una fiesta. Qué triste esto. Esto es precisamente cuando no hay
cristianos en cuanto a su santidad. Es una tristeza. Pero no solamente ellos, yo he escuchado señoritas cantando canciones paganas y lo publican. ¿Qué tipo de santidad hay allí? Nada. Es un reproche. Eso no debe existir. Y ese tipo de cristianos que hacen estas cosas no deben de decir quién es su pastor, ni tampoco deben de decir a qué iglesia van, porque es tremendo, es vergonzoso. Cuando la Biblia a mí me enseña y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quedó claro? La preocupación en cuanto a la santificación. En este mismo libro, Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Escuchó? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Santiago capítulo 4 y el versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios? Cuando usted, que se dice ser cristiano y se olvida, deja su primer amor y va al mundo, usted se convierte en un hombre o mujer que ama el pecado. Y qué triste en los tiempos en que vivimos, hay muchos de estos todavía. Entonces estamos considerando la número 4, la preocupación en cuanto a la santificación. Quiero que usted medite y piense en la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él exige y es para nuestro bienestar. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Romanos capítulo 12. Otra vez los invito a que vayamos en Romanos capítulo 12. Y dice la palabra del Señor así, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Siguiente, número 5. El proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Estamos hablando ahora el desarrollo de la santidad, el crecimiento. ¿Cuántos cristianos hay? Y yo creo, no me dejará mentir, usted conoce. Tantos años que van a la iglesia, muchos, y siguen siendo enanitos en la fe. Siguen siendo cristianos molonquitos en la fe, no crecen, no se superan. Pero ¿qué es lo que estamos considerando en esta hora? Estamos considerando en quinto lugar el proceso de la santificación. Queremos que haya, o Dios quiere, Dios exige, demanda el desarrollo de la santificación. Que exista mudanza, que haya cambios, que haya modificación en su estilo de vida, en su estilo de vestir, en su conducta, que haya mudanza, que haya modificaciones, que haya cambios, que haya variación. Pero muchos no han crecido, no demuestran esto porque nunca han superado. Y saben, hermanos, cuando hablamos del proceso de la santificación, estamos tocando una palabra que tal vez pocas veces la mencionamos, metamorfosis. Tal vez pocas veces anunciamos eso, la metamorfosis.
cambios. Necesita notarse. No puede seguir el que se dice cristiano por tantos años y sigue por lo mismo, sigue y no crece y no demuestra los frutos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene todavía ahí su Biblia, quiero que busque. Mire lo que dice en 1 capítulo 6. 1 capítulo 6, y nos daremos cuenta de lo que el Señor nos enseña ahí. Tan importante, tan fundamental. 1 capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora usted escuche el cambio que hay. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Pablo les está hablando a este grupo de cristianos y pone una serie de pecados en donde estas personas habían vivido. Y luego agrega el apóstol, y esto erais. ¿Qué es lo que se demuestra aquí? Que aquí se demuestra que hubo una modificación, hubo una mudanza, un cambio. Ahora en ellos, de estos cristianos, había una metamorfosis. Queridos hermanos y amigos, los que vivimos actualmente necesita haber esto también. Dios le ama. Pero Dios demanda, Dios exige, usted que conoce a Cristo, vivir en santificación. Ya es el momento que se debe notar que ya existió el metamorfosismo en su vida. El tema es, siguiendo la santificación. ¿Desde cuándo usted no sigue la santificación? Usted cuestiónese usted mismo. Dese la respuesta. Número 1, la petición para la santificación. Número 2, la provisión para la santificación. Número 3, el precio para la santificación. Número 4, la preocupación para la santificación. Y número 5, el proceso de la santificación. Viva para Cristo. Viva en santidad. Porque la Biblia nos enseña, sin santidad nadie verá al Señor. Oremos.